Hola, buenas noches. Es 22 de febrero y es miércoles de clave. Le damos la más cordial bienvenida como cada semana. Le agradecemos el favor de su atención y le invitamos a que se incorpore con nosotros en esta charla que se antoja muy interesante. Como cada semana, mi compañero Aurelio Contreras. ¿Qué tal, Mónica Camarena? Muy buenas noches a todo nuestro auditorio. Estamos en la clave. Hoy, miércoles 22 de febrero. Ya se nos acaba muy rápidamente el mes de febrero y esperemos que no se nos acabe con él el país. Y vamos a hablar un poco de ese y otros temas esta noche. Tenemos un invitado muy importante, que además es buen amigo de la clave. Se trata del dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Gil Rullán, con quien pues queremos hablar de algunos temas que atañen a Veracruz particularmente y a todo el país en general. Sergio, muy buenas noches, bienvenido a La Clave. Buenas noches, ¿cómo están mi querida Mónica, mi querido Aurelio, a todos los que nos están viendo y escuchando? Espero que estén en casa disfrutando este programa. Seguramente así será. Dirigente, pues teníamos que abrir con el tema que anunciamos a nuestro auditorio desde hace rato, y pues es muy importante para el estado de Veracruz, pero tiene un impacto nacional, como todo lo que sucede en una entidad estratégica como en la que estamos. Y bueno, pues la función pública deja en evidencia al estado de Veracruz nuevamente, como en otros tiempos, ya sabemos cuáles, los inmediatos, que no hay un manejo claro de las finanzas y pudiera resultar que ahora sí aplica la de, pues no son iguales, son peores. Y bueno, pues ya nosotros dimos a conocer a través de la clave, son irregularidades de parte del gobierno de Veracruz que pueden alcanzar cerca de los 3,000 millones de pesos, que no es cualquier cosa. Vamos a entrar con ese tema, por favor. La verdad es que sí traen una conducta no solo no propia, sino preocupante. Nosotros dijimos hace un par de meses que Cuitláhuac era el nuevo Duarte, y cuando lo dijimos fue porque nos metimos a investigar los créditos bancarios que tenía el gobierno del estado, y lo primero que me brincó a la mente fue, bueno, si esto está tan grave, ¿cuánto fue lo que nos endeudó Javier en esos mismos años? Y resultó que había sido más el endeudamiento del gobierno de Cuitláhuac que el de Javier Duarte en los años que llevaban comparados. Ese fue el primer indicio que nos brincó en el tema de las finanzas y de la deuda. Nosotros le salimos a decir al gobernador que eran 40,000 millones de pesos. Él nos salió a corregir en rueda de prensa, que dijo que nos iba a enganchar, que eran 45,000 millones de pesos. Y estas semanas, recorriendo los que andan aquí por Avenida Lázaro Cárdenas, hay un espectacular ahí que viola la ley, que tiene su imagen con unos lingotes de oro, donde ahora nos dicen que no son los 45,000 millones, sino los 74,000 millones de pesos. Entonces, yo no entiendo en función de qué, que quieren presumir finanzas sanas, que quieren andar cantando la modificación que él hizo las evaluadoras internacionales, las mismas que a Duarte le dijeron años antes que también su gobierno iba bien, pero cuando te pones a leer el documento, empiezas a ver que dicen que el Estado está quebrado, que no tiene liquidez y que solo le aumentaron la calificación por las inversiones federales y privadas, que como bien sabemos no tiene que ver nada el gobierno del Estado. Esa fue la primera alerta. La segunda alerta que nos cayó con el tema de la comparativa es que efectivamente con este tema de la Auditoría Superior de la Federación, que ahora son casi 3,000 millones de pesos, como bien lo dices, Duarte en el 2013 tuvo las mismas observaciones por 3,000 millones de pesos. Y en el 15 se fue a 4,600 millones. Están saliendo los mismos puntos, los mismos brotes. Para acabarlo, las empresas fantasmas, el tema tan famoso de Areli, que ha brincado, que ha salido, que si existe, que si no existe, que es una casita de interés, que si es negocio, que si se le cambió el número de la casa, todas las excusas habidas y por haber. Lo que sí nos dicen es que es un prestanombres y que en una sola empresa, Javier Duarte se fregaba 24 millones de pesos. Estos, con una sola empresa, se friegan más de 100 millones
de pesos. O sea, no son iguales. Le aprendieron, mejoraron y van peor. Digo, ya no entramos al tema que no es de finanzas, pero que también nos duele, las famosas inyecciones a los niños con cáncer, que entre que eran verdad, que no eran verdad, pero este gobierno federal empezó quitando las medicinas a los niños con cáncer. Ahí hay otra comparativa de que son lo mismo. Entonces, si actúan igual, si cuaquean igual, si caminan igual, pues ¿qué son? La misma cosa. Este gobierno es irresponsable en materia financiera, es irresponsable en materia de salud, que por cierto ahí es donde están los desfalcos de la Auditoría Superior y también donde está la empresa fantasma, que es la prestanombres, y vemos que donde les gusta quitarle dinero a los veracruzanos es donde nos pueden mejorar la salud, donde nos pueden mejorar la seguridad y donde nos pueden mejorar la calidad de vida. De ahí nos roban el dinero. De hecho, la Auditoría Superior de la Federación, en las observaciones que hace, el monto, pues así general es ese, de dinero por aclarar, pero las prácticas, es interesante ver las prácticas irregulares, desaseadas, que la Auditoría Superior de la Federación detecta. ¿Cuáles son estas prácticas? Pues bueno, de entrada, la favorita de la 4T, no únicamente de la 4T en Veracruz, sino la de la 4T a nivel nacional, que son las asignaciones directas. Contratos sin licitar que van cuando bien nos va para alguna empresa y bien identificada, algún cuate, o si no, como en el caso de Arali Rodríguez Vez, para una empresa, un consorcio fantasma, ¿no? Pero finalmente lo que nos habla eso, además de la presunción de desvío de recursos, es la opacidad que distingue este gobierno. Eso por un lado, y por el otro, los subejercicios en la Secretaría de Educación también encontraron un montón de dinero que no se ejerció y que se tuvo que regresar a la Federación, lo cual en un estado con las necesidades que tiene Veracruz, y particularmente hablemos de educación, que es ese rubro donde lo vi, pues es criminal, ¿no? Con escuelas que se están cayendo a pedazos, con programas educativos que simplemente no avanzan. ¿Cómo podemos calificar esto que además sigue brotando? Porque pues el informe es muy extenso, pero que pues nos muestra un modus operandi y pues una manera de ejercer la administración pública. Mira, el modus operandi es el tema de los subejercicios, que si bien lo dices en salud, en el tema educativo también, pues hace poco hicimos una rueda de prensa para exhibir lo que era CESBER y cómo en un año les aumentan el presupuesto en 500 millones de pesos y al otro año lo vuelven a bajar a 5 millones justo en año electoral, que es el que se encarga de atender las rutas de evacuación de Laguna Verde. Dios no lo quiere y todas las notas que ha habido del país, de las fallas que han tenido en la planta, por el austericidio que le ha metido este gobierno, el dinero que nos salvaría la vida para salir corriendo de ahí, pues se lo están comiendo doblemente. Pero en el caso particular del total de los subejercicios, que son 14,000 millones de pesos hasta el año pasado, porque todavía no tenemos los datos de este año que van a llegar a finales del siguiente mes, si no me equivoco, es una práctica de los gobiernos de Morena y de los aliados de Morena, porque también hay que decirlo. Veracruz tiene 14,000 millones de pesos, pero Oaxaca tiene 25,000 millones de pesos. Chiapas también tiene 20 y tantos mil millones. Ciudad de México también anda altísimo. Es una práctica del presidente de la República que quiere que le manden su domingo para obras faraónicas que no están en Veracruz. Si ustedes me dijeran, devolvimos 14,000 millones de pesos, pero a Veracruz le van a hacer una magna obra, una obra de gran envergadura. El Tren Maya va a empezar por Veracruz, el Transísmico por fin se va a terminar, pero no, en cambio, se va a una refinería que no refina un solo litro y a un aeropuerto que no necesitábamos, que sale más de la central de camiones de Jalapa o de Veracruz que vuelos de la IFA. Entonces, el dinero de los veracruzanos, como lo dije hace rato, donde nos duele, se va a las obras faraónicas del presidente. ¿Por qué? Porque es una instrucción. Pues, ¿cómo no va a querer el presidente al gobernador si en vez de que el papá le dé a los niños su domingo, este es el que le da el domingo al gobierno federal? Este agarre y dice, oye, podríamos curar a los niños, podríamos construir 600 escuelas, podríamos equipar a toda la policía. No, guarden lo que es para el presidente, guarden lo que se lo vamos a dar a él para que se lo gasten en Tabasco.
para que se lo gasten en Hidalgo, para que se lo gasten en la península. Pues no le beneficien nada a los veracruzanos. Hay un problema que es una práctica común, porque los montos son similares en cada año en los subejercicios. Vamos a ver cómo sale este año. Y toda práctica puede ser ya, cuando se acredita, se dan los montos y se parecen, puede ser catalogado como un delito, el cual hemos denunciado y seguiremos presionando a la Auditoría Superior de la Federación para que le entre al quite. ¿Por qué? Porque así fue también como cayó lo de Javier Duarte. Fue el mismo proceso. Es como lo de Al Capone. Duarte teníamos fosas clandestinas, asesinatos de periodistas. ¿Para qué decimos de violaciones? Lo mismo que tenemos ahorita, nada más que aquí hay más violencia de género, tenemos más feminicidios, ahora tenemos los temas de la deuda que son más públicos, pero fueron la lana por donde lo agarraron. Como Al Capone, mató a miles de personas y lo agarraron por evadir los impuestos. El caso es financiero y tiene que llegar. Si bien la UIF tendría que intervenir, porque no hemos hablado de ella, y cuando estaba Santiago Nieto daba miedo a la oposición la UIF, ahora parece un gatito de la mano de Pablo, que era un dirigente del 68, y pues ahora anda tibio con el presidente que es su cuate. Pero tendría que intervenirse para ver si ese dinero no está siendo usado para otras cosas, si en el 21 no se fue a las campañas electorales y si no están haciendo ya su guardadito para sus corcholatas, porque el propio dirigente de Morena le pidió a todos los gobernadores por escrito que recibieran y los promovieran. ¿Y quién paga eso? ¿Quién paga los actos? ¿Quién paga los mítines? ¿Quién paga las asociaciones civiles que no son políticas? En teoría, pero sí son políticas y los podemos ver en los eventos que tuvieron en Banderilla, en Jilotepec, y de eso también hay que hablar, porque parte de la Auditoría Superior de la Federación que nos da los datos de los casi 3,000 millones, hay un cacho y un rubro que era muy raro de ver, con una institución que era financieramente responsable, y es el Poder Judicial de Veracruz. Ahí hay más de 400 millones de pesos observados, que yo no entiendo cómo un poder que no cobra impuestos, que no genera, que tiene que ajustarse a un presupuesto, le dan primero que nada créditos en manobras y segundo, están observados tantos millones de pesos de las famosas ciudades judiciales de este gobierno, ya ni siquiera hablando de las anteriores. Entonces, este gobierno de Cuitláhuac está pervirtiendo todo en su camino y tocando a los organismos autónomos, así como la vida de todos nosotros. Pues es muy claro que este cochinero financiero, ahora sí equiparable a la época de Javier Duarte, aunque les duela, aunque no quieran ser comparados con este gobierno, bueno, pues tiene fundamentos, como lo está diciendo usted, dirigente, o sea, hay una instrucción presidencial de que regresen los recursos para poder sostener estas obras que no nos dan nada. Por cierto, a ningún mexicano, pero menos a los veracruzanos, entre otros. Pero, pues ahí está el halo de impunidad, ¿no? Por eso los gobernadores de Morena se sienten, se ufanan, como el nuevo Duarte de aquí, de Palacio de Gobierno de Jalapa, pues que, así como la chimoltrufia en las ruedas de prensa, como dice una cosa, dice la otra. Hasta lo retó, creo, a un debate. Que por cierto no me ha aceptado. Que no le ha aceptado, ni le aceptará, ¿eh? O sea, pero se lo reclamaremos todos los días. todos los días hay que recordárselo. Pero a lo que voy, es decir, esta confianza tiene que ver con la impunidad. Y entonces ahí viene donde requerimos los ciudadanos, pues de los partidos de oposición, porque es muy grave de lo que estamos hablando y pareciera que ellos saben que no va a pasar nada. Pero no le pasaba nada tampoco a la nueva generación del PRI, porque a mí no se me olvida ese gran discurso de Peña Nieto que llega y dice el nuevo PRI, y llega César Duarte, y llega Borges, y llega Duarte de Veracruz, pero también llega Padres del otro lado. La única casualidad, bueno, Yarrington, este cuate de Nuevo León, que se me ve el nombre, que estuvo antes del Bronco, Rodrigo Medina. Ajá, La única casualidad es que todos están perseguidos o en el bote. Y les pasó después de, porque eso también, todo el mundo cree que está en la nube y en la impunidad total. Veamos el caso de todos los fiscales que Veracruz ha tenido. Todos los fiscales que Veracruz ha tenido han terminado en la cárcel.
Punto. No hay otra lógica. ¿Por qué? Porque han abusado del poder. Esa es en otra cosa en la que se compara Duarte con Cuitláhuac. A mí no se me olvida cuando aprobaron la ley tuitera y tenían a Marucci Bravo arrestada por retuitear algo, en paz descanse, y hoy tenemos a los presos políticos de ultrajes a la autoridad que dijeron que 1000, después que 500, y que de los 500 que quedaban, 93 de ellos entrando les cambiaron el delito para mantenerlos ahí, que son sus presos consentidos, que son los que ganan los amparos, los que se defienden, los que la justicia federal les da la razón, y una vez que les dan la razón, pues los vuelven a entambar, como el caso del candidato a la dirigencia estatal de un partido. Sale de la cárcel, a los 5 minutos de estar en la calle, pues va de vuelta para adentro. Por eso cuando nos pasó con José Manuel del Río Virgen, que fue un atropello total, que la propia CNDH dijo que hubo abusos y que le tienen que indemnizar por el daño moral que lo hicieron, que el gobierno del estado todavía no dice nada. Cuando supimos que José Manuel iba a salir, pues todos salimos corriendo desde Movimiento Ciudadano a respaldarlo, a acompañarlo, por si le querían hacer una chicanada, porque así se la juega este gobierno. Es represivo, es abusivo, es gastalo, es corrupto. Vaya, ahora sí que en todo lo podemos comparar y es lo más triste porque es lo que no queríamos. Y ese es un tema que el presidente nos vendió. Vemos las votaciones del 18 y vemos la realidad de cómo votó la gente y se ve la disparidad de los votos. El presidente, como lo dijo el gobernador, porque él fue quien lo dijo, pues nos puso a su bodoque cuando se equivocó en el discurso. Entonces, el presidente lo votó, lo plació, le levantó la mano, y el bodoque de Andrés Manuel, pues era Cuitláhuac, y nos lo vendió como un matrimonio, arreglado, sentado, y decir, yo lo avalo porque lo conozco de toda la vida. Sí, pero lo conoces afuera, y una vez que cierras la puerta de tu casa, las cosas cambian. Miren cómo nos ha salido ese matrimonio, y qué caro nos ha costado creerle al presidente de que este era bueno, y qué caro nos sigue costando que cada que lo denunciamos, cada que lo señalamos, cada que hay un acto macro de demostración de ciudadanía, de rendición de cuentas, y la riega el gobernador, el presidente tiene que venir corriendo de México, alzarle la mano, a decirle, es honesto, porque es lo único que dice de él. Es No puedo decir mucho más, ¿no? Las realidades son esas, los números son fríos. El problema de los números es que no mienten y la historia va a juzgar. ¿Por qué? Porque en la política todo se acaba, los cargos se acaban. Hay un libro de Juan Villoro precioso que se llama Funerales Preventivos y justo habla de las sucesiones. Ya estamos en el 5º año de gobierno. Al presidente de la República no le hubiera pasado lo que le pasó en Coahuila hace 2 años. No le hubiera pasado con un subsecretario de toda su confianza, rompiera con él y fuera postulado por un partido que es aliado de él. Tampoco le hubiera pasado que el Verde también rompiera con su candidato en Coahuila y postulara a otro candidato. ¿Por qué? Porque ya va a la salida y este cuate se dedica a entregar el poder con sus corcholatas. Adelantar su sucesión es ir entregando su poder y su base. Y eso le va a restar y vamos en el principio del fin. El tema es que nos demos todos cuenta y que le demos una buena sacudida a Veracruz, no solo para entender en el problema que nos mete, con los números, con la deuda, con los muertos, con el abuso político y con el abuso en general de las instituciones, sino que aún así, ¿cómo lo podemos rescatar a pesar de todo esto? Esto es lo que nosotros nos tenemos que plantear y es lo que hacemos desde Movimiento Ciudadano, entender que el mal va de salida y solo se va a quedar si el verdugo es votado por los veracruzanos. Buen punto. Otra de las prácticas que están señaladas ahí y que incluso el propio gobernador y su secretario de Finanzas reconocieron ayer, pues que sí cometen, pero que sí las van a, según ellos, sí las van a solventar, es de que tienen un presupuesto asignado y terminan gastando más. En este caso, terminaron gastando más en el tema de la nómina. Entonces, lo que estamos viendo es un absoluto desorden, además de lo que pueda realmente acreditarse como desvíos de recursos, y ya veremos qué dice la cuenta pública 2022, porque pues esta fue la de 2021. 2022 fue la revocación de mandato, y uno de esos organismos que señalas, Unidos Todos, pues todos, ahora sí que todos los vimos gastando
una millonada de dinero en propaganda para la revocación. Y pues resulta que el dirigente de esa asociación es nada menos que el subsecretario de Finanzas del gobierno de Veracruz, Eleazar Guerrero, quien además es pues el primo incómodo de ya sabemos quién, ¿no? De la bendición, del bodoque, ¿no? Y sin hablar de la coordinadora financiera del Poder Judicial, que es integrante de dicha asociación y que se la vive metida en esos eventos. Pero Así es. más allá de solo entender la lógica electoral de cómo se están gastando ese dinero, hay que ver cómo se les puede sancionar, porque esos espectaculares que están ahí, efectivamente, están pagados por esa organización o están dados de alta con esa organización. Y hay que ver el INE y el OPLE que actúen. Hay un caso muy importante que tienen en las manos muy pronto el propio INE, que es el caso de la violencia política en razón de género que le cometieron a una de nuestras diputadas por el secretario de gobierno. Pues vamos a ser muy claros. Ya nos habían dado palo, le dieron palo en la sala local, sala regional, y tuvo que ser la superior quien corrigió todo el asunto y que hoy obliga al OPLE a integrar la investigación original. No es que se laven las manos, se digan, oigan, pues ya acredité el video, lo pasé por mi verificación electoral, que tiene un nombre específico, ahorita se me olvidó, y ya se lo mando al tribunal para que ellos decidan la sanción. No, es el OPLE quien tiene que empezar el proceso especial sancionador y tendrán que determinarlo hacia el tribunal electoral para que no se quieran lavar las manos. Y es al día de hoy que no lo han empezado, que no lo han arrancado y se quieren llevar los plazos a muy largo tiempo. Si eso es cierto, si se pasa bien, si el tribunal electoral se avienta el tiro, porque se lo tiene que aventar, el regional ratificarlo, y si no, pues nosotros vamos a volver a tener la fe puesta en el Tribunal Superior de que suceda, y de ser así, el gobierno del Estado sería formalmente, aparte de todo lo que ya dijimos, de que es el nuevo Duarte, de que desvían los recursos, de que tienen a sus funcionarios en asociaciones políticas que según ellos son civiles, diciendo todos por todos lados, sería formalmente un gobierno violentador. Sí, un hecho que va a crear precedente, de hecho, ¿no? Si es que transcurre en los tiempos que deben estar previstos, ojalá el OPLE así lo haga, pero a mí me parece también muy importante retomar algo que usted dijo, dirigente, en el tema de salud, algo que duele mucho, que pega mucho a los ciudadanos y que en Veracruz, bueno, pues sigue siendo el estandarte de la corrupción, hay que decirlo. O sea, es incomprensible que se agarren nuevamente de la Secretaría de Salud, pues para hacer todo tipo de triquiñuelas, pues sacar raja de la desgracia y sacar raja incluso de una pandemia, porque pues ahí están reflejados, ¿no? Arali y su pandilla, Arali Gay y su pandilla, y pareciera que esto no va a parar en Veracruz, o sea, el despojo de la Secretaría de Salud, la escasez de oncológicos como en todo el país, aquí en Veracruz, bueno, se han contabilizado oficialmente más de 50 niños que han muerto por falta de medicamentos, que eso es una gran desgracia. Entonces, ahí también yo creo que se requieren de las voces críticas y de las denuncias y demandas pertinentes en esta situación. Recordemos que a este gobierno le llueve sobre mojado. Y cuando digo eso es cuando rehabilitan el hospital de Perote, que ya estaba casi listo y nada más lo rehabilitaron, y al otro día de inaugurarlo se les inundó, que fue un video que fue viralizado por todo el país. No solo en ese tema de salud, este es un gobierno que permitió la vacuna Abdala, que la OMS tuvo que echar para atrás, que estaban jugando con nuestra salud, que a los maestros, en vez de reservarles las vacunas, por decirlo de Pfizer, que eran las más efectivas en su momento, los mandaron con la unidosis de Cancino y ya por poco no les quieren administrar la segunda dosis y que también se les pudrieron millones de dosis, perdón, se les caducaron millones de dosis. En el tema de salud lo hemos dicho de manera muy clara. Aparte de los subejercicios que hemos descubierto, particularmente de CESVER, que es los veracruzanos, solo el 25% tienen acceso directo a la salud. Estamos en el lugar número 27 a nivel nacional de acceso a instituciones de salud.
Entonces, ¿es fácil robarse el dinero de ahí? Pues parece que sí, porque lo usan todos. También Duarte utilizaba el sector salud como el de bienestar y infraestructura en su momento, como sus principales fuentes de financiamiento para otras cosas, pero es el que más duele, porque no hay mayor impotencia que salir corriendo en las madrugadas por una necesidad de un familiar y toparte que no te van a atender y que no hay la medicina que por ley tendría que estar, aunque seas derechohabiente. Ya no digamos a los que llegan sin nada, que les quitaron hasta el Seguro Popular y como no les funcionó el INSABI, ahora regresaron a Bienestar de Salud. Los que inclusive son derechohabientes no tienen opciones. Entonces, en un estado que hay que decirlo, que padecemos muchas enfermedades, que el trabajo en Veracruz normalmente el poco que hay es duro, es manual y está disponible para muchos riesgos de la población, solo el 25 tenemos el privilegio de acceder a lugares de salud. Se roban el dinero, no es accesible. Los hospitales que inauguran también son fantasmas porque ya estaban hechos y los mal terminan de hacer y para acabarla, pues como bien lo dijo usted, sin medicinas y con empresas fantasmas. Es muy triste la situación, pero sí se puede acabar y sí podemos terminar con ello. Nada más se trata de que queramos, de que gane más la voluntad de los ciudadanos que la de los programas y sobre todo el uso politiquero de los programas sociales por parte del gobierno estatal y federal, que es lo único que lo apuestan. Ya lo dijo el presidente, que su base eran los pobres y por eso es a los que apoyaba y él les la comentaba. Y efectivamente, si bajó la pobreza extrema, sí subió la pobreza general. Entonces él está ampliando su base de votación a falta de escuelas, de medicinas, de seguridad y de infraestructura. Y de hecho, pues buena parte de esos recursos que no se explica uno a dónde están, pues están puestos ahí, están puestos en particularmente esos programas que no son sociales, que son programas clientelares y con los cuales pues tienen maniatado, sujetado a todo el país o a una buena parte del país que pues ve con muy buenos ojos que le regalen dinero sin tomar en cuenta las consecuencias de ello, de dónde estás, a quién se le está quitando ese dinero, ¿no? Y como dices, quitárselo a la salud, pues es criminal, es abominable, ¿no? Pero también quitárselo a la educación y quitárselo a la infraestructura, porque eso simplemente nos vuelve dependientes como sociedad, pues de eso, de las dádivas, ¿no? No, y genera un tema de empleo informal. El empleo formal en Veracruz bajó un 11%, digo 11,000 puestos para ser exactos con el IMSS. Y de las dádivas, pues hay un problema general. Y es que cuando tú obtienes algo gratis, tiendes por no agradecerlo, ya se vuelve tuyo. Es el ejemplo del compadre. Si usted va con su compadre y todos los días le presta 500 pesos, bueno, es un decir, supongamos que sean 10 pesos. Imagínese que un día no se los pueda prestar y le explica a su compadre que, oiga, no puedo, se me acabó, no tengo, perdóneme, todavía le pides disculpas. Y el otro te dice, sí, no pasa nada, pero por dentro te lo van recordando. Y aunque tú le vuelvas a dar el dinero a la semana, oye, fíjate que ya pude, que ya me cayó. Ah, sí, cómo no, gracias, pero por dentro te la tienen guardada. Ese es el tema. Nosotros apoyamos y votamos a favor de que el tema de los programas sociales, sobre todo el de programas de adultos mayores, desde un principio fuera constitucional. En lo que no estamos a favor es en la simulación de dichos programas y sobre todo que no hay una repercusión real. ¿Por qué? Porque se le está dando el programa a cambio de nada. Y a cambio de nada significa que todos los municipios del país, porque tienen muchas deficiencias, sobre todo en infraestructura municipal, en limpia pública, en espacios, en limpiar las cunetas, las guarniciones, todo lo que podría hacer, ahí hay un ejército de voluntarios que por lo que el apoyo que le da el gobierno federal o estatal podrían dar servicio de voluntariado en sus municipios y sería pagarle a la sociedad de vuelta un poco, pero no, estos los quieren solo recibiendo el dinero a mano extendida cuando llegan los siervos de la nación, que son los electoreros de la nación. Así es. Y bueno, en ese sentido, bueno, en otra de las tantas irregularidades detectadas por la función pública, pues está este tema muy lamentable también, porque bueno, recordamos otros tiempos y tiene que ver con la Secretaría del Bienestar, que
han pagado, de acuerdo a la función pública, 48 millones en pensiones a personas fallecidas, ¿no? O sea, es decir, parecería el día de la marmota, ¿no? ¿Se acuerdan de esa película o sea, nos despertamos y volvemos a vivir lo mismo, pero dicen que son diferentes. Entonces, bueno, sí suena ya, de verdad suena risa, pero... Es que miren, con el PRI los muertos votaban y con Morena facturan. Cobran. Pues sí. Sí. Aquí con ellos facturan, pero pues sí es un tema delicado porque pues pues si lo vamos juntando todo, pues ya se hace una maraña bastante grande, ¿no crees? Pues son las pizcachitas que van juntando para esos procesos que son inexplicables. A ver, si supongamos la adversidad de las contiendas electorales es todo el recurso que no se ve, que no se mide y que no se puede entender, de cómo de la noche a la mañana se inundan con espectaculares que nadie dice que pagaron, con convenios, con revistas que de repente nunca han tenido un solo espectacular, las encuentras en el puesto de la esquina, pero nunca has visto un espectacular de ellos, y ahora tienen 200 espectaculares por Veracruz. O sea, todo cuesta. Las bardas de Claudia cuestan, las bardas de Marcelo cuestan, las bardas de Adán Augusto, que está bien a gusto viendo cómo se friegan las cosas, cuestan. Pues no nos hagamos guaje, estamos viendo dónde está terminando el dinero y es en temas electorales. Nosotros hemos hecho múltiples denuncias ante el OBLE para que les demos seguimiento y obviamente conllevarán acciones en cuanto cualquiera se registre. ¿Por qué? Porque los tiempos electorales así lo marcan. Entonces, hay un gobierno que está en eterna campaña. Hay un presidente que nunca llegó a ser presidente porque se dedicó a ser el líder social más importante de este país y no a ser presidencial para ayudar a todos. Y hay un imitador que no nada más es imitador del presidente, sino también es imitador de Duarte en el Palacio aquí de Juárez, que juegan a lo mismo, a tener las conciencias cautivas a cambio de las dádivas y las miserias. Ahora sí, como decían antes, por unas láminas y despensas, qué maldita estrategia, nos quieren pisotear. Entonces es lo mismo que traen estos cuates. Todo lo que criticaron, todo lo que dijeron que iban a cambiar cuando llegaran, lo están haciendo con una cooptación mayor de los órganos autónomos, con una cooptación mayor de los espacios democráticos y sobre todo queriendo fregarse al árbitro que a ellos mismos les permitió llegar con esas reglas, porque las reglas que tiene hoy el INE, ellos las aprobaron para el IFE en el 2007. Eso se nos olvida mucho. Fue el PRD el que avaló la reforma del 2007, que ahí estaban hoy todos los que están en Morena, que son las mismas reglas con las que competimos en las siguientes elecciones, que fue cuando pasó el 70-30 famoso, cuando los radios de tiempo y televisión ya no los podían comprar los partidos políticos, sino que los cooptaba el gobierno y se los entregaba a los partidos en porcentaje, y son ellos los que fueron estableciendo las reglas que hoy quieren eliminar y que nos permiten cierto grado de piso parejo. Reforma electoral nosotros no se las vamos a permitir ahorita, y ni nosotros, y espero que la Corte tampoco, porque ahí es donde cuentan nuestros votos. Nosotros como partido no marchamos, marchamos como individuos. Van a tener a Sergio Gil participando, pues claro, creo en esto, pero como partido nosotros lo defendemos donde cuenta y es en los congresos y en el Senado, que es donde se vota, y nuestro voto tienen por seguro que es en contra de estas reformas. Y bueno, hablando de las reformas, ya que nos das pie para ello, pues la reforma ya se votó hoy, lo que faltaba, el Senado ratificó pues esa porción del llamado Plan B que no alcanzó a aprobarse en el mes de diciembre, y pues al menos ahorita en este momento está corriendo el plazo de 6 meses para prácticamente desmantelar al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estamos en una situación compleja porque, pues, decías hace un momento, confías en que el Tribunal Federal, sigue ahí. Si en Veracruz no transitan las cosas, resuelva, si es que sigue ahí efectivamente, ¿no? Esto se aprueba hoy, hace unas horas, unos minutos, no tiene tanto, y entonces los ciudadanos nos quedamos,
Bueno, se convocó a una marcha para el próximo domingo, que pues ya no está dirigida en realidad a los partidos. La marcha ya estaba dirigida prácticamente a lo que la Corte vaya a decidir, pero bueno, finalmente son los partidos los que tienen que sustanciar bien los recursos que vayan a presentar ante la Corte, y donde también puede haber mano negra, que no sería la primera vez que sucediera, que se presenten recursos mal hechos a propósito. Entonces, pues el panorama no es particularmente halagüeño cuando vemos que pues se dan pasos agigantados para retornarnos a un estadio de hace 40 años, por lo menos, en donde no existía ni la pluralidad, ni la rendición de cuentas, ni la democracia, para decirlo en términos concretos y llanos, ¿no? Hombre, pues el organizador de las elecciones era la Secretaría de Gobernación, que es el que los debe estar asesorando, porque era Manuel Bartlett quien tuvo el famoso caída del sistema, y ahora se encarga de la luz de todo el país, que por cierto, ya que nos la baje a Veracruz, a ver si... Sabe de apagones él, ¿no? Pues que se la bajó a Tabasco, que se la baja a Veracruz, por favor, si pueden, que no friegue con eso. Pero ahora es el que los debe estar asesorando con esta reforma. Me trae mucho el déjà vu esta reforma, la reforma que se presentó en Veracruz hace más o menos 2 años, cuando hicieron la famosa reforma política para el Estado, que ellos la basaban en el tema de la disminución del presupuesto de los partidos, pero que no se trataba de eso, se trataba de eliminar las juntas municipales electorales, que es donde se cuentan los votos de las elecciones a alcaldes. Esta plantea lo mismo, plantea eliminar las cabeceras de los 300 distritos, las oficinas para ir a sacar tus credenciales. Entonces, yo le tengo mucha fe a la Suprema Corte, a pesar de todo lo que pueda hacer, y hay que apoyarlos, y hay que ir a marchar a favor de ellos, y decirles que tienen el respaldo de todos los ciudadanos de Veracruz y de México. ¿Por qué? Porque particularmente en Veracruz nos han demostrado mucha coherencia. Este Congreso, el del trienio pasado, de la legislatura pasada, y esta legislatura, lleva 16-0 en acciones de inconstitucionalidad. Han promovido 16 leyes en Veracruz que la Suprema Corte las ha echado atrás, como lo fue el caso de la reforma electoral de hace más de 2 años. Entonces, no es un camino distinto que debe de tomar en el sentido de la reforma del Plan B. Hoy, si no me equivoco, hoy el ministro Pérez Dayán le dio freno completo a las primeras aplicaciones del Plan B para Coahuila y para el Estado de México. Pues ha habido ciertas muestras de lucidez, pero no hay que dejar de estar al pie del cañón. Ellos quieren un Estado a modo, una elección a modo, y se nos olvida cómo fue la fundación del Movimiento Original por la Democracia, que fue con la caída del sistema. ¿Por qué? Porque era Gobernación quien se encargaba de organizar las elecciones con el colegio electoral, y si no se pueden poner de acuerdo siquiera para elegir a los nuevos consejeros del INE, entre que sacaban su convocatoria, en que iba a ser por insaculación, en que no tomaron protesta de nadie, y todas sus propuestas que por fin tomaron son o promoventes de ellos o militantes de ellos, imagínense lo que eso significa para el Plan B, para los tribunales electorales que nos den certeza, y para el árbitro que va a estar manco y cojo y que tiene que cuidar la elección más importante de la historia, porque es donde más cargos se van a jugar al mismo tiempo. Conforme las homologaciones de los estados ha habido, hoy va a haber más alcaldías, más congresos locales, las 9 gubernaturas que se juegan, junto con la presidencia, el Congreso Federal y el Senado de la República. Es cuando más necesitamos un árbitro fortalecido, con dientes y con poder de decisión, que pueda sacar la tarjeta roja y no que se quede sin manos, sin pies y que solo se quede mirando. Bueno, hablando de elecciones, mucho se ha comentado en torno al Movimiento Ciudadano de esta decisión de no ir en alianzas. ¿Va a ser permanente en todos los estados a nivel federal? Lo que se votó en diciembre fue la Convención Nacional Democrática Extraordinaria, que en todas las entidades federativas, para todos los procesos locales del 23, del 24, los procesos federales del 24, iríamos solos. ¿Por qué?
porque había que demostrar que se tiene una tercera opción. Hay mucha crítica sobre si el A o el B, pero es muy simple. Lo venimos discutiendo, es parte del título de esta entrevista. Hay un pasado al cual no queremos regresar. Hay un presente que es muy parecido, idéntico al pasado, cuando nos vendieron la esperanza. Entonces, Albert Einstein decía que la definición de la locura es hacer lo mismo y esperar resultados distintos. Nosotros nos hemos propuesto dar la cara, crecer y enfrentar el reto y construirnos para estar en condiciones de ganar el 2024, como lo hicimos en Jalisco solos y sin alianzas en el 18, como lo hicimos en Nuevo León con Samuel García y con Luis Donaldo Colosio en Monterrey, y como lo hicimos en Campeche con Vivi Ravelo y con Eliseo Fernández, que nos roban la elección por 3,000 votos Laida Sansores, que se hace el fraude electoral, que por cierto, uno de los que hizo ese fraude ahora lo quieren proponer como magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, pasó la lista, apenas la vi la del Senado, apoyado por todos ellos, y con esa lógica, pensar que solos podemos no solo crecer más, sino hablar con dignidad y de frente y con limpieza. En ese escenario también hay que pensar en una cosa: ¿cómo vamos a solucionar el problema del país? Porque todo el mundo habla de candidatos, porque todo el mundo imita al presidente. Sale el presidente con sus corcholatas, y sale el PAN, el PRI y el PRD con sus corcholatas, y las trae como corcholatas. Nosotros estamos construyendo, y el día 27 tendremos la instalación de nuestros foros para la plataforma de gobierno en México, en el Auditorio Blackberry. Y de la misma manera, hay un ejercicio muy ciudadano, en lo cual en lo personal participaremos cuando se hagan los foros regionales y estatales como el de Veracruz, que es México Colectivo. Es una plataforma donde se sentaron personas que se imaginaban impresentables, no impresentables porque no fueran conocidos, no fueran propios o fueran rateros, sino porque nunca se imaginó que la sociedad civil, que los académicos, que los que se decían muy puros, se pudieran sentar con los políticos que están construyendo una opción distinta de todos los colores. Hay que pensar en la idea de cómo vamos a rescatar a nuestro país y cómo vamos a rescatar a Veracruz, porque lo que no podemos seguir viendo es la improvisación. Nosotros votamos ir solo para eso, para tener nuestro propio plan, para desarrollarlo de la mano de la sociedad, para adoptar todas las propuestas que pudiéramos recopilar de las mismas y hacer una plataforma electoral que nos vuelva competitivos con actores políticos en todo el país, de manera regional y local, porque entre más local y más regional, más se le gana a Andrés Manuel, Jalisco, Nuevo León, Campeche y muchos otros, y así poder dar la batalla para ganar el 2024 y prepararnos de una vez, porque no lo vemos tampoco tan lejano, las del 2025 en Veracruz, que serán las alcaldías. Sin embargo, también hay un viejo apotegma de la política que dice divide y vencerás. Y pues Morena le apuesta a eso, a dividir. Ya vimos lo que sucede como cuando le hizo manita de puerco al dirigente nacional del PRI y aprobaron la militarización. Dividieron ahí a ese bloque opositor. En este caso, entiendo la postura de ir solos y de que eso les representa crecimiento y eso, pero ¿basta para ganar? ¿Basta para poderle arrebatar el poder a quienes están pues destruyendo al país? ¿O no valdría la pena pensar en algún momento en algún acuerdo que vaya más allá del interés particular de los partidos para pensar en el interés general de la nación? Tú lo dijiste muy bien, pero no es dividir lo que definiste. Definiste un caballo de Troya, porque eso fue lo que fue. Tienes un infiltrado en la coalición que es impresentable, que le sacan sus videos, sus audioescándalos, y lo doblan. Y entonces, ¿cuál coalición? Ellos se vendieron que iban a llegar al Congreso para enfrentarse a Morena, para hacer el contrapeso de Morena, y que el voto útil era con ellos, diciendo que nosotros éramos los paleros de Morena, y Morena diciendo que éramos los paleros de ellos. Y resulta que cuando importa, que cuando vale y que cuando las cosas se pueden hacer, se alían con Morena. Y no nada más se aliaron con Morena en la militarización, también lo hicieron para sacarnos de la comisión permanente en el Congreso Federal, toda vez que el tribunal en múltiples ocasiones les dijo que tenían que incluirnos
fue el PRI y Morena en la Jucopo, en el Congreso, que no nos permitieron estar por acuerdo político, violando lo que decía el Tribunal Electoral. Entonces, si eso es a lo que llamamos para sumar y construir, pues esas no son sumas y construcciones. Si hubiera una verdadera suma y una verdadera construcción, hubieran declinado en Oaxaca por el otro candidato, y hubieran declinado en Quintana Roo, y esos gobernadores no serían hoy embajadores con sus ejercicios multimillonarios, porque Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, tienen unos ejercicios brutales y se andan peleando embajadas y consulados. Pues eso es lo que está pasando. Queremos hablar de membrete sin hablar de las personas, pero las personas son las que hacen a los partidos también. Y mientras tengamos personas que no estén construyendo, que digan una cosa y que hagan otra, pues está muy difícil sentarse, ¿no? Porque no hay palabra. Y es lo único que podemos aspirar en esto. Entonces nos quieren vender una idea que, por cierto, planteó Andrés Manuel, porque la coalición del PRI, PAN, PRD, y que la mencionó fue él en su mañanera, hace 3 años, y se nos olvida. Y después solitos fueron a decir, claro que sí estábamos juntos, no, pues que a todo dar, el presidente les marca la línea política y la alianza política y les mete el caballo de Troya para dividirlos y partirlos a ellos. Los que están divididos y partidos son ellos. Nosotros estamos sólidos, consolidados y creciendo. Y si me vas a preguntar, que si me lo preguntaste, si eso basta para ganar, nada basta para ganar si no se construye. Si estamos en los laureles creyendo que la victoria nos va a llegar solos, si creemos que por osmosis la gente harta de Morena o decepcionada de haber votado por ellos va a decir, bueno, pues ya me cansé de Morena y voy a regresar a votar por el PRI que me fregó 70 años. Pues eso tampoco va a pasar. Tenemos que ir a motivarlos, tenemos que ir a convencerlos, tenemos que salir a la calle, los partidos. No tenemos que estar en los escritorios, tenemos que recorrer una entidad como Veracruz con 212 municipios y con cientos de horas de carretera para tan solo visitar cada uno de ellos y hacer un cambio de conciencia desde lo local. Si creemos que la diferencia y el cambio al presidencialismo de Andrés Manuel va a ser acuerdos populares, acuerdos de cuates, en lo oscurito y al cuarto para las 12, por supuesto que no va a dar. Si creemos que para derrotar a Andrés Manuel hay que generar una nueva línea de liderazgo, motivar a los que nunca han participado, invitar a los que se equivocaron, pero los necesitamos para hacer el cambio de lo que viene. Y eso es lo que está construyendo Movimiento Ciudadano, un lugar plural donde todas y todos puedan llegar, porque así como decía Reyes Heroles, pero que nosotros lo vamos a cambiar un poco, es las puertas de Movimiento Ciudadano están lo suficientemente abiertas para que lleguen todos los que quieran, pero también están lo suficientemente abiertas para que se vayan los que se sienten incómodos porque llegan nuevos. A eso le estamos apostando, a hacer más, a crecer más, a construir más, porque la elección de Veracruz fue un claro ejemplo. Por primera vez postulamos los 212 candidatas y candidatos a alcaldes y alcaldesas. Por primera vez postulamos todas las planillas, 630 candidatas y candidatos a regidores. Postulamos los 30 candidatos a diputados locales, los 20 federales, y ¿qué nos dio? La votación más alta en la historia del Movimiento Ciudadano. Del 2% al 8%. La primera elección de Morena en el 2015 solo sacó el 7%. Claro que se puede ganar, claro que se le puede derrotar si estamos trabajando para ello, si no estamos en nuestros laureles y si estamos recorriendo de manera incansable, invitando a todos los que se sienten ofendidos, a todos los que han sido agraviados y a todos los que se equivocaron sin insultarlos y sin denostarlos, para que se sumen a un proyecto el cual nos dé el beneficio de la duda de que estamos gobernando bien en otros lados y que llegaremos a gobernar bien en Veracruz también y en México. En ese sentido va mi pregunta, dirigente, porque es muy importante. Hay una raíz muy importante de Movimiento Ciudadano en Veracruz, por su fundador, Por Don Dante. por un exgobernador del estado. Entonces, bueno, ya Movimiento Ciudadano gobierna otros estados, muy lejanos a Veracruz, por cierto, pero pues yo creo que el reto aquí sí es muy importante. Y sí, es cierto que se pueden dar sorpresas y todo, pero si ustedes tienen la línea ya definida en ese sentido, porque bueno, pues yo creo que sería un gran reto para este partido, ahora sí que avanzar en Veracruz. Les quiero platicar lo que nos pasó con Alfaro en el 2012, porque pocos lo ven. Movimiento Ciudadano valía menos del 2%.
porque en ese entonces la ley electoral te decía que el registro de los partidos era con el 2% de la votación. No teníamos diputados, teníamos un alcalde perdido en un municipio llamado Piguamo, y Enrique era alcalde independiente que había llegado por las siglas de otros partidos, se deslinda del que era el eterno dueño, y aún lo es, de la Universidad de Guadalajara, que por cierto ese es un dato interesante que luego entraremos comparándola con la UB, y en 11 semanas de campaña, porque eso fue lo que tomó de la mesa de la coalición del 2012, donde en Jalisco se rompe toda coalición de Movimiento Ciudadano, PRD y PT, y Alfaro decide irse solo por Movimiento Ciudadano. En 11 semanas pasamos de ese 1 punto y cacho por ciento a el 33% de la votación. Crecimos como nunca. Estamos hablando de más de 1.100.000 votos en 11 semanas de campaña. Y para todos los que nos criticaban y decían, todos querían que fuéramos en alianza con el PRD y con el PT. El PRD había sacado el 4 punto y cacho por ciento y el PRI nos había ganado por el 3% de la votación. Y decían, no hombre, ahí está la coalición. Si ustedes se suman, ya ganaron. Si se hubieran sumado, Alfaro sería gobernador. Pero nosotros mandamos a hacer una encuesta de salida de cómo estaba Alfaro con la coalición y cómo estaba en la cuarta semana de campaña ya solo. Alfaro con la coalición traía 11 puntos. Eso es lo que valía con Movimiento Ciudadano, PRD y PT. Y podemos irnos a las entrevistas y a los medios de esos días y se los podemos comprobar. 4 semanas después, ir solos, sin ataduras, sin compromisos con los cuates y con las cuotas de los partidos de siempre, le permitió a Alfaro ya traer 23 puntos en 4 semanas. Las personas valen más que los partidos y los proyectos que se construyen alrededor de ellos también lo valen. El ejercicio que estamos haciendo es ese, preparándonos para ganar. No se gana solo, si no se gana excluyendo y no se gana quitando de lado, pero tampoco se gana con prácticas que no son inclusivas y que ya nos han demostrado que no funcionan. Porque si nos vamos a los datos duros, la coalición PAN-PRI-PRD no ha ganado nada. Mantuvo Aguascalientes y mantuvo Durango, pero no ganaron una sola gobernatura donde ellos estaban. Y esa es una realidad, porque hay un cansancio y hay un hartazgo. La gente votó harta del nuevo PRI y arrasó a Andrés Manuel, porque eso fue contra lo que la gente votó. Para el tema de Andrés Manuel necesitamos lo que él tuvo, los decepcionados de Fox, los decepcionados de no haber votado por él en el 2006, los que creyeron que había una nueva política con una generación que resultaron cleptócratas. Y esos mismos decepcionados son con los que vamos a cambiar este país, pero demostrándoles que sí hay de otra, no buscando esos bastiones electorales que ya hemos visto que no dan. Entonces yo creo que puede haber una reconfiguración de la política nacional, porque la política no es, va siendo. Puede haber una sacudida completa al sistema con lo que se está construyendo en muchas plataformas ciudadanas, de muchos importantes, desde la Coparmex, desde la CCE, desde el CIPOR México, desde 20,000 plataformas hasta México Colectivo, y podemos encontrar un punto en común por encima de los partidos. Claro, entendiendo que solo con libertad y la apertura se puede dar, con ejercicios claros y democráticos, y Movimiento Ciudadano ya demostró, porque lo hemos demostrado en múltiples ocasiones, que podemos ganar no solos, solos como emblema, pero bien acompañados con la sociedad en un proyecto que los incluye y que demuestra que sí está de su lado. Y eso construimos todos los días. ¿Y cuáles son las personas que están impulsando ese proyecto de Movimiento Ciudadano en Veracruz en particular y a nivel nacional? ¿A quiénes identificas tú que podrían ser los quienes abanderaran ese proyecto? Pues ya en 2024, ya aquí a una vuelta, ¿no? Pero volvemos a lo mismo de las corcholatas, y lo que el presidente quiere es que saquemos liderazgos para que los descabecen, que es lo que le encanta hacer. Brinca un liderazgo regional o nacional y le corta la cabeza. Le van a la fiscalía, utilizan el poder del Estado, los cooptan, le pasó a los gobernadores de oposición. Y el problema es pensar que solo una persona va a solucionar los problemas del país. Si pensamos así, pues estamos pensando igual que el presidente.
Solo un proyecto colectivo, plural e integral se puede hacer y por eso nosotros empezamos, en vez de nombres, empezamos a hablar de foros, de plataforma de gobierno, de integración de las ideas que van surgiendo en la sociedad y una persona, hombre o mujer, que esté respaldado por todas estas ideas que no salieron de una cabeza, que salieron de muchas personas que están proponiendo, que tendrán que respaldarlo a él o a ella porque representa esas ideas, puede darle la sacudida. El problema es pensar igual que el presidente y que lo va a solucionar con la misma estrategia que él tiene. Él tiene su juego de las corcholatas y está bien por él, es lo que él quiere hacer. Si la coalición otra quiere hacer lo mismo, es su problema. Nosotros pensaremos primero en el plan, como también decía, primero el plan y luego el hombre. En este caso, el hombre o la mujer. ¿Por qué? Porque recuperar los problemas de Veracruz, como aquí los hemos definido en materia de deuda, en materia económica, en materia de salud, en materia de seguridad, se nos puede acabar la voz hablando de todo lo que hay, de feminicidios, de violencia política de género, de los alcaldes arrestados, de los presos políticos. Pues si no hay un plan para rescatarlo, lo único que va a haber es improvisación e inmediatez. Y esto no puede ser ni de improvisación ni de inmediatez. Tiene que ser de largo aliento, con estrategia, con claridad y con inclusión de todas y todos, porque rescatar a Veracruz va a recorrer de muchas y de muchos. Pues bueno, tenemos algunas saludos. Julián Darío dice saludos a Sergio Gil desde Catemaco. Dice, Veracruz tiene quien lo defienda. Javier Azuara, Morena no son iguales al PRIAN, son peores. La mejor vía es Movimiento Ciudadano. Y bueno, pues saludos. No sé, Aurelio, si tengas más. Yo tengo estos mensajes. Veo nomás aquí, dice Veracruz y México necesita juventud y experiencia para gobernar y hacer política y gobierno. Estas reuniones de las corcholatas de Morena a nivel nacional cuestan al erario público, sin duda que sí. Y me surge aquí una pregunta. ¿Cómo está el Movimiento Ciudadano en el tema de los jóvenes? Porque es parte también del problema que tienen casi todos los partidos. Vemos gerontocracias al frente de los mismos y hace que poca jugada se le dan a los jóvenes. No, hombre, aquí lo puedes ver desde un servidor. Yo tengo 34 años, los acabo de cumplir. Estoy dirigiendo el instituto. Hey, me veo muy jodido y ya muy acabado. Terracería Colina Arriba, pero es parte de lo que hemos vivido. Pero también está Ruth Callejas, que es joven. Está Elena Córdoba, que fue candidata a alcaldesa, que es integrante de la Comisión Operativa Estatal. Está Ivonne Trujillo, que es nuestra diputada. Está Sofía Yunes, que fue nuestra candidata más votada. Está Alba Espinosa de Totutla. Está Ferrer Galván. Está, por ejemplo, Agustín Arcos, que tomó protesta como dirigente de Jalapa, en una ciudad que tenemos mucha historia, y que él dirige hoy los destinos, y que doña Dulce Dauzón, que es un personaje de primera con la calidad más alta, fue a respaldarlo, mezclando lo mejor de nuestro ímpetu, de nuestras ganas de construir un proyecto que sea no nada más para nuestra generación, sino que también responda para otras generaciones, pero encabezada por jóvenes, hombres y mujeres libres. De eso integramos toda la dirigencia del Movimiento Ciudadano. Tuvimos un proceso de renovación hace año y 3 o 4 meses, si no me equivoco, y fueron electos a los órganos de dirección puros jóvenes, a la Comisión Operativa Estatal, que es la que representa, que será como el comité estatal en cualquier otro partido, son puros jóvenes. Los integrantes de la coordinadora, que sería como el Consejo Político, son todos los excandidatos y excandidatas del último proceso. Aquí decidimos renovarnos o morir. Y fue por eso que a Veracruz, Movimiento Ciudadano, le fue muy bien y nos va a ir mucho mejor. Bueno. Muy bien, pues, y para la agenda de las mujeres creo yo que es muy importante. Sabemos el tema que trae el Movimiento Ciudadano en este momento, a la espera de resoluciones, pero creo que pues las mujeres también necesitan mayor apoyo y respaldo, sobre todo en Veracruz, con los índices que ya no quiero yo volver a recordar, pero que son muy importantes. Con el tema de las mujeres, todos los partidos tenemos un recurso especial que estamos obligados a gastarlo en el desarrollo político de las mujeres.
A Movimiento Ciudadano le correspondió el año pasado 900,000 pesos para ello. Nosotros invertimos 1,200,000 pesos. Fuimos más allá de la ley. Tuvimos 4 cursos regionales que capacitamos a más de 1,200 mujeres. Fuimos el instituto político que más mujeres postuló en la última elección. Postulamos 1,104 mujeres, porque al ser de los institutos políticos los únicos que fuimos solos, de los que no éramos de nueva creación, y fuimos los únicos que postulamos todos los cargos de elección popular, lo hicimos con paridad de género. Pero aparte, hay una mayoría de mujeres integradas a la comisión operativa que hombres. Lo estamos haciendo en acciones, inclusive estuvimos recibiendo a una colectiva feminista muy fuerte en el estado de Veracruz, que tiene mucha presencia, que es la Red Paritaria, que estuvieron en las oficinas para proponernos un convenio de capacitación para que hombres y mujeres tomaran cursos previos a ser candidatos o posibles candidatos y poder ser parte del aval para sus candidaturas. Quiero decirle que el Movimiento Ciudadano está comprometido con el proyecto y que se signará el próximo día 3 en el Tribunal Electoral, y que si bien un servidor no podrá estar ahí porque estaremos en la ciudad de Isla y Villazueta tomando protesta a las nuevas comisiones operativas municipales, estarán las integrantes de la comisión operativa que tienen la misma representatividad, nuestra dirigente estatal de mujeres, que es Ivonne Trujillo, y nuestra diputada Ruth Callejas, signando este documento que nosotros respaldamos, porque no solo es dar voz y capacitaciones y lo que dice el partido, sino espacio real de incidencia en la transversalidad de los cargos en el interno y de las políticas públicas. Sergio, para finalizar esta charla, pues retomar el tema de pues la situación compleja que vive el país, que vive Veracruz, y qué nos queda o cómo enfrentar desde la ciudadanía también, en conjunto pues o apoyados o de la mano de los partidos, pues una dinámica en la cual el dinero vale más que, o pesa más que valer, pesa más que las propuestas, que los proyectos. ¿Cómo hacerle frente a una maquinaria que gasta una bestialidad de recursos con simplemente proyectos? ¿Cómo hacerle para convencer a la gente? Con organización y participación ciudadana, uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad es olvidarnos de nuestro vecino. Y lo digo literal, de nuestro vecino. Porque hacemos políticas en los cafés, en los bares, en los lugares donde normalmente se genera la política, y se nos olvida que el principal núcleo de la política es la comunidad. Es el lugar en donde vives y es con los que vives. Nosotros hemos llevado como propuestas, uno de los ejemplos que tenemos de Jalisco es el presupuesto participativo, donde todas las colonias y barrios deciden en qué gastarse el dinero de sus prediales y de sus impuestos municipales en esos barrios, deciden las obras y proyectos. Aquí no hemos llegado a eso porque el gobierno no ha querido pasar la ley de participación ciudadana que se propuso, ni le ha querido entrar a los presupuestos participativos, y le entraron de manera chafa a la revocación de mandato, pues así piensan con ellos en la participación ciudadana. Pero organícense con sus vecinos, más allá de quien quieran votar, es un trabajo y una obligación del que tiene derecho a votar y tiene su credencial, informarse y organizarse como sociedad, porque si están informados e integrados, podrán recibir a todas y a todos los candidatos y escuchar al que más les convenga y la mejor propuesta. Serán la sociedad la que lo determine en estos pequeños núcleos de comunidad, donde al estar juntos no podrá haber no podrá haber compra de votos, no podrá haber cooptación, no podrán utilizarse los recursos públicos de los programas para obligarlos a votar por alguien, porque están organizados. Acuérdense que cuando el pueblo se organiza, y lo digo más allá del eslogan del gobierno, las cosas sí se hacen, pero es nuestra obligación de los que estamos más inmiscuidos en la vida política y pública, motivar primero a nuestra familia y en segundo a nuestros vecinos. Ya si llegamos a todos los amigos que tenemos en el Facebook, a los 5,000, pues ya la hicimos, ¿no? Pero es parte del ejercicio democrático donde los propios ciudadanos informen, participen y se involucren escuchando a todas y a todos. No hay problema con la pluralidad, el problema es con el desconocimiento. Y nosotros por eso también en esos cursos hemos invitado a público abierto a través del presupuesto de actividades específicas, que es una cantidad del doble del de mujeres, si no me equivoco un poco más,
en millones de pesos, a pesar con el recorte, y en otro paso se los dato, pero todos los cursos que hacen los partidos, que están obligados a hacer, porque es por ley, y que si no los hacen los multan, no se lo pueden gastar en otra cosa, pero luego buscan la forma de darles la vuelta, han sido abiertos a la ciudadanía. Cualquiera puede llegar a los cursos de Movimiento Ciudadano sin ser militantes, sin ser afiliados, y puede escuchar y participar al mismo nivel que cualquier militante y afiliado, que es lo que nosotros abrimos. También en las casas naranjas que hemos abierto en todo el estado, ahorita estamos casi en las 27 cabeceras distritales, participando con la instalación de casas naranjas, que no sean esas oficinas de partido espantosas a nivel municipal, que son un cuartito de 2x2 pegadas al mercado, sino que sean casas donde se puedan realizar ahora sí que la recreación y el esparcimiento y también el conocimiento, casas que le prestamos a la ciudadanía para hacer sus ejercicios, pero también se le informa, pero al final del día cuenta cada voto y cuenta el voto del ciudadano informado. Y nuestro trabajo es informar a los ciudadanos y el de ustedes cómo pueden participar, informando y participando con sus vecinos. Muy bien, pues muchas gracias, Sergio, por participar con la clave esta noche. Sin duda, pues tocamos varios temas medulares, pues, y de interés para los veracruzanos y para los mexicanos en general. Y pues bueno, habrá que seguir pendientes de la agenda, porque pues esto va a dar todavía para bastante más. Pero por lo pronto te queremos agradecer que nos hayas otorgado esta hora de tu tiempo esta noche para la clave y para nuestro auditorio. Hombre, al revés, muchísimas gracias a ustedes, Aurelio, Mónica, y solo como promocional de último minuto, recordarle al gobernador del estado que me retó al debate, como bien lo dijo Mónica, y que yo sí estoy dispuesto a debatir, que le ponga fecha y hora y que lo hagamos de frente, que aquí nos va a tener para hacerlo. Y si no, yo voy a Palacio a tocarle la puerta, que no se preocupe, ahí lo hacemos aunque estén sus aplaudidores. Derecha la flecha. Muy bien. Pues ahí está puesta la respuesta. Ya está grabado. Para Claro. que está lanzada la alternativa para ver quién le recoge, ¿no? No, al gobernador aquí lo espero, si quiere en su casa o en la mía, no se preocupe, en el Parque Juárez, adelante, mientras podamos hablar de frente y con datos duros, no con sus otras cifras o con lo que lo engañan sus propios achichincles. Va que va. Pues bueno, pues estaremos pendientes si hay respuesta también a este llamado. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias a nuestro auditorio. Esto fue La Clave. Hasta pronto.